La Fórmula 1 tiene el apodo del Gran Circo por algo. La categoría reina del automovilismo ha pasado por tantas historias épicas, batallas legendarias y momentos que dejarían sin uñas a más de uno. Figuras históricas y cientos de anécdotas inundan la memoria de los fanáticos de este deporte. Y entre todas esas historias se encuentran los puntos bajos. Todos aquellos momentos bochornosos y que las cabezas que controlan la máxima categoría desearían poder borrar de tu subconsciente. Amaños, peleas, corrupción, protestas y espionajes. Ha pasado de todo en estos más de 70 años de Fórmula 1. Y mi trabajo es traértelos hasta la comodidad de tu asiento. Iremos desde las polémicas más conocidas y que le dieron la vuelta al mundo, hasta aquellas que pasaron desapercibidas, o que en su caso, intentaron ocultar. Por eso, ponte cómodo, porque esto es Pifias, el lado oscuro de la Fórmula 1. Algunos lo llaman el Mónaco sin muros, y la verdad es que no se puede negar que el circuito del Hungaroring es uno de los más técnicos del calendario de Fórmula 1. Inaugurado en 1986 y ubicado en el pueblo de Moygorod en la región de Pest, este trazado de 4.38 kilómetros ha sido el responsable de varios momentos icónicos dentro de la máxima categoría, tanto dulces como infames. Adelantar aquí no es fácil y se requiere de una rapidez mental, un buen manejo de los neumáticos, una estrategia envidiable y, cómo no, un buen par de pantalones para destacar. Primeras victorias, debuts, accidentes, polémicas, todas han revoloteado la historia del circuito húngaro, y el día de hoy tocaremos un poco de todo eso, ya que durante 3 días todo se acomodó para crear una tormenta perfecta. Damas y caballeros, sean bienvenidos a Hungría. Para contar esta historia necesitamos viajar en el tiempo hasta el año 2009. Específicamente al jueves 24 de julio. Primer día del Gran Premio y ya tenemos gresca, ya que se hacía historia en la categoría, ya que un joven llamado Jaime Alguersuari tomaba los mandos del segundo Toro Rosso. Este reemplazaba a Sébastien Bourdais por bajo rendimiento. Sí, Red Bull destruyendo carreras de jóvenes pilotos. ¿Dónde habría escuchado eso antes? La llegada del español tenía recepciones divididas, ya que algunos mencionaban que Jaime era aún muy joven para debutar en la categoría. Para mí es demasiado joven. Cuando llegué a la Fórmula 1 también era joven. No sabía qué esperar del coche y cometí errores, pero la diferencia es que al menos pasé el invierno haciendo muchas pruebas, cosa que él no tiene. Fueron los comentarios de Felipe Massa, quien mencionaba esto porque el español no tenía ninguna experiencia previa con un circuito en un automóvil de Fórmula 1 y solamente había realizado pruebas aerodinámicas en línea recta la semana anterior al Gran Premio. A las críticas también se le sumaban Mark Webber y Jenson Button, comentarios que no pasaron desapercibidos por el piloto. Realmente no me importa lo que diga la gente. Yo solo hago mi trabajo. Hago lo que sé para ser honesto. Estoy aquí porque Red Bull me lo pidió. Y lo segundo es que sé cuál es mi objetivo aquí. Y es conducir el coche y no cometer errores. Luego hablaremos de tiempos y de velocidad. Pero no siento que sea un peligro. No realmente. Y al final es solo un volante y 2 pedales. Como todo.
Ese es el objetivo, aprender y conducir. Aunque también había los que apoyaban a la introducción del barcelonés, como Sebastian Vettel y Fernando Alonso. Soy partidario de empezar lo más joven posible. Lo felicito y le deseo un futuro espléndido. Y hablando del español, el samurái se mostraba optimista al volver a Budapest, lugar que lo vio ganar por primera vez. Sin embargo, el Hungaroring es un lugar de sensaciones agridulces para el asturiano, abandonando en su primera aparición en 2001, pasando por una victoria en 2003, a un accidente en 2005, a una actuación suprema en 2006 con la pista mojada, que por culpa de una tuerca mal apretada le impidió llevarse a la victoria, hasta la reciente lucha interna de McLaren en 2007. Ha habido muchas primeras veces en el circuito a lo largo de los años. Jaime Alguersuari, Robert Kubica, quien celebraba su Gran Premio número 50 en esta fecha, Anthony Davidson y varios pilotos también han tenido sus primeras victorias de Fórmula 1 en esta pista. Damon Hill en 1993, Fernando Alonso en el 2003, Jenson Button en 2006 y últimamente Heikki Kovalainen en 2008. Durante la rueda de prensa del jueves, uno de los periodistas le preguntó a Norbert Hock, próximo director del ese entonces nuevo equipo y sucesor del equipo Brown, Mercedes AMG, si era cierta su afirmación de que un accidente similar al de Henry Surtees no era posible en la Fórmula 1, y de ser cierto, ¿por qué estaba tan seguro? Hecho que el señor Hock negó rotundamente. ¿Por qué esto es importante? Lo verán en un segundo. El panorama para la carrera era el siguiente. Jenson Button había visto reducida su ventaja en el campeonato una vez más, como resultado del Gran Premio de Alemania, aunque el británico todavía tenía una ventaja de 21 puntos al frente del pelotón. Sebastian Vettel había hecho el daño, subiendo él al segundo puesto con 47 puntos, mientras que el coequipero de Red Bull, Mark Webber, había subido al tercer peldaño con 45 puntos y medio. En el campeonato de constructoras, Brown Mercedes tenía 112 puntos y continuaban liderando la búsqueda por el campeonato, aunque su ventaja había sufrido un revés. De hecho, un segundo 1-2 para Red Bull Renault los había dejado a tan solo 19 puntos y medio detrás del primer clasificado. Sí, así es, esto es de cuando Red Bull aún no rompía todos los récords y los trofeos. Literalmente. Webber ganó la carrera anterior en Alemania desde la pole position, para reclamar su primera victoria de la temporada con 10 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Sebastian Vettel. Felipe Massa fue tercero para lograr su primer podio de la temporada 2009 hasta la fecha. El líder del campeonato, Button, solo pudo lograr un quinto puesto, luego de ser superado por el Williams de Nico Rosberg, quien terminó cuarto después de haber comenzado la carrera en 15ª posición. El resto de la parrilla se encontraba bastante apretado, y cualquier resultado podría significar un cambio en las posiciones. La escudería Ferrari aún necesitaba una victoria para justificar que su SF60 era un auto ganador, y más vale que así fuese, o de lo contrario la cabeza de su jefe de aerodinámica iba a rodar. Y otros equipos como McLaren o Williams confiaban que el circuito les vendría bien. Y es agregar algo muy importante, tanto Ferrari como McLaren habían llegado al Hungaroring con un nuevo sistema eléctrico para sus vehículos, el KERS, toda una novedad en ese momento, y que prometía aumentar el ritmo de sus monoplazas en al menos 4 décimas. Toyota y BMW Sauber estrenaban un nuevo alerón trasero para el fin de semana, y el equipo Renault buscaba desesperadamente un buen resultado para escapar de esa 7ª posición del campeonato. Llegando al viernes, las primeras 2 prácticas libres pasaron sin mucho ruido, nada más allá de que el equipo McLaren, que se encontraba sexto en el campeonato en ese momento, estaba liderando las sesiones, logrando sacar hasta 7 décimas con el auto de Brown. El equipo Williams también se le mostraba competitivo al meter a sus pilotos en el top 5, al igual que el Red Bull de Mark Webber. Sin embargo, estos no se encontraban tan cómodos con el setup, mismo problema que auspiciaba al equipo Renault.
La primera victoria de Ferrari parecía que tendría que esperar un poco más, ya que tanto Massa como Raikkonen fueron superados por el Toyota de Jarno Trulli, que terminó las sesiones sexto y octavo respectivamente. Y a pesar de hacer buenas actuaciones, el debutante Alguersuari no pudo salir del último lugar. Durante la práctica del sábado ocurrió la única novedad. A pesar de volver a ser liderada por el McLaren de Lewis Hamilton, los libres 3 vieron a Nick Heidfeld colocarse en segunda posición con el BMW Sauber, por delante de Nico Rosberg, Heikki Kovalainen y del Toro Rosso de Sebastian Buemi, en quinta plaza. Al igual que Adrian Sutil, sufrió un accidente con su Force India al pasarse de frenada en la curva 8 y terminar golpeando el muro. Y antes de hablar de la clasificación, hay que tocar un tema más que interesante. Durante el año 2009 se vivió un conflicto interno entre la FIA y la Asociación de Equipos de Fórmula 1, o FOTA, para abreviar y en inglés. Un conflicto que involucraba cambios en el reglamento, techos presupuestarios, inclusión de nuevos equipos y hasta inclusive la posible partida de los equipos de Fórmula 1 a otra categoría. Pues, durante el Gran Premio de Hungría, los jefes de todos los equipos anexados a la FOTA y la mesa de la FIA se sentaron a hablar acerca de un nuevo pacto de la concordia, el cual mencionaba la restricción del número de personal en un fin de semana de carrera, la homologación de alerones, un límite de actualizaciones por temporada y la prohibición de realizar testings a lo largo del año. O al menos así hubiera sido si no fuera porque la FIA excluyó a los participantes de la FOTA de participar en la reunión de Hungría. Ya sé que esto es muy confuso y que seguramente no están entendiendo nada. Es por eso que les invito a revisar el video de Víctor Abad, el gran Víctor Abad, donde explica con lujo de detalle todo lo ocurrido en este conflicto. La clasificación no podría empezar si no es con unas polémicas afirmaciones de Fernando Alonso para The Independent. Alonso exclamó, y sin dudarlo por un segundo, que cree que la Fórmula 1 se encontraba en una situación terrible. Esta es la peor Fórmula 1 que hemos tenido en muchos años. Quizá la peor de la historia, por la política y todas las peleas. Necesitamos encontrar una solución lo antes posible. La gente en casa no entiende por qué Ferrari no está ganando. Ellos no entienden sobre difusores ni sobre el KERS. A ellos les importa el espectáculo. Y cada semana tenemos 2 o 3 comunicados de prensa, de la FIA o de la FOTA. Este no es nuestro diseño de Fórmula 1. Alonso también cree que el KERS y el alerón delantero móvil no han tenido el efecto deseado y se introdujeron esencialmente en un momento terrible. La FIA no puede hacer lo que quiera con las reglas, no puede estar cambiándolas todos los días. Necesitamos consistencia. Tienes que reducir el costo, pero paso a paso, y sin olvidar que esto es Fórmula 1. Esta es una nueva tecnología, esto es lo más alto en el automovilismo. No puedes destruir de un día para otro 60 años de historia de la Fórmula 1. Ese verga es mi ídolo a la verga. El formato de clasificación es el que conocemos en la actualidad con la Q1, Q2 y Q3. En el primer compás de la sesión vimos a Rosberg encabezar los tiempos por delante de Hamilton y Webber, consiguiendo ser los únicos marcando un tiempo en el minuto 20. Alguersuari, que iba 19º, a falta de varios minutos para el final tuvo un fallo hidráulico que le impidió volver a boxes, por ende cayó al puesto número 20, después de que Sutil diera una vuelta más rápida que él. A los dos se le tuvieron que unir al margen los BMW Saubers de Heidfeld y Robert Kubica y el segundo Force India de Fisichella. Y es aquí donde las cosas se ponen tensas, o incluso más de lo que ya estaban. Arrancó la segunda parte de la sesión clasificatoria, con tan solo un segundo cubriendo los 15 pilotos restantes. Muchos pilotos marcaron sus vueltas más rápidas en los últimos minutos de la sesión. Y fue prácticamente al final de la sesión donde el Ferrari de Massa, que en ese momento se encontraba sexto, se vio envuelto en un accidente muy grave en la curva 4. Las repeticiones mostraron escombros golpeando su casco, 1 pulgada por encima del ojo izquierdo. Esto mientras viajaba a 261 km por hora. El impacto lo dejó inconsciente y su auto se desvió hasta el borde del césped del interior de la curva 4.
Las imágenes on-board de su automóvil mostraron que tenía los pies en los pedales del acelerador y del freno. El Ferrari desaceleró con una fuerza de entre 0.6 y 1.4 G y chocó con la barrera a 100 km por hora. Después de que el automóvil se incrustara en la barrera de neumáticos, aún se podía escuchar el motor acelerando con el limitador, lo que indicaba que el pie de Massa todavía estaba presionando el acelerador aún después de chocar. Este accidente se produjo tan solo 6 días después de que el piloto de Fórmula 2, Henry Ortiz, sufriera lesiones fatales después de ser golpeado en la cabeza por una rueda que rebotaba en el circuito de Brands Hatch, lo cual terminó provocando una discusión sobre la seguridad de las carreras de monoplazas abiertos. Se sospechaba que el escombro se trataba de un resorte del amortiguador de la suspensión trasera, que seguramente pesaría alrededor de unos 800 gramos, resorte que procedía del automóvil de Barrichello, quien minutos antes ya había informado que algo se había soltado en la parte trasera de su automóvil. Oh, something is broken on my car. Hey, Sam. Stay on the back. But it looks like something on the rear heave has collapsed. Brown confirmó que la pieza procedía efectivamente del automóvil de Barrichello y cambió la misma parte en el auto de Button antes de la carrera. A pesar del accidente de Massa, algunos pilotos mejoraron sus tiempos hacia el final de la sesión, ya que habían superado la zona antes del accidente, por lo que Massa cayó a la 8ª posición. Button y Nakajima avanzaron a la Q3, con sus tiempos establecidos a pesar de la bandera amarilla en la curva 4 por el accidente de Massa. El problema de Barrichello significó que él y el equipo Brown se perdieron el último tiro entre los 10 primeros por primera vez esta temporada. A ellos se les unieron Sebastian Buemi, Timo Glock, Nelson Piquet Jr. y Jarno Trulli. Aunque el tiempo de Massa fue lo suficientemente rápido para avanzar a la Q3, su caída lo descartó de participar en la sesión. Fue sacado lentamente de su Ferrari dañado y fue llevado al centro médico, donde lo estabilizaron antes de llevarlo en avión al... No voy a tratar de leer eso. Donde se sometió a una cirugía en el área que rodea su ojo izquierdo. Esto significó que solo hubo 9 pilotos en la parte final de la clasificación, que se retrasó 20 minutos debido a la gran cantidad de tiempo que se tardó en retirar a Massa del auto, reparar la barrera de neumáticos y revisar la pista en busca de más escombros. A todo esto, el mandamás de la Fórmula 1 en ese momento, Bernie Ecclestone, dijo: "Esto no es agradable. Pensé que habíamos visto el final de todo este tipo de cosas. Es una locura. Y todo esto solo unos días después de una muerte. Es muy perturbador". La condición de Massa se describió inicialmente como potencialmente mortal pero estable, pero mejoró rápidamente. Massa fue dado de alta del hospital a la semana siguiente, donde regresó a Brasil. Después de más pruebas, se decidió que Massa necesitaba una placa de titanio insertada en su cráneo para fortalecerlo para las demás carreras. Es entonces que se le pidió al consultor de Ferrari y 7 veces campeón del mundo, Michael Schumacher, que se hiciera cargo del asiento de Massa durante su ausencia, pero su regreso se vio impedido por lesiones en el cuello. El piloto de pruebas de Ferrari, Luca Badoer, fue confirmado como sustituto de Massa para los grandes premios de Europa y Bélgica. Y fue después de esas 2 carreras en las que Badoer no logró sumar ni un solo punto, y de hecho hizo bastante ridículo, que el 3 de septiembre de 2009, Ferrari anunció que el lugar de Massa para el resto de la temporada lo ocuparía Giancarlo Fisichella, quien había firmado un contrato para ser el piloto de pruebas de Ferrari para 2010. Y habría concluido su contrato con Force India a mitad de la temporada 2009. El equipo Force India, por ende, terminó subiendo a Vito Antonio Liuzzi por el resto de la campaña 2009. Como parte de su regreso a la Fórmula 1, Felipe Massa se sometió a una serie de exámenes neurológicos. La finalización exitosa de estas pruebas llevó al anuncio de Ferrari de que Massa, a partir del 12 de octubre de 2009, conduciría el auto de 2007, esto para continuar aclimatándose a las carreras. Massa hundió la bandera a cuadros en el Gran Premio de Brasil de 2009 y pudo volver a competir en la temporada 2010. Entonces sí, un final feliz. Pero ¿por dónde quería llegar con todo eso? Ah, cierto, Hungría.
Por si no fuera suficiente después del retraso que tuvo por el accidente de la sesión, durante la Q3 en los últimos intentos, el sistema de cronometraje del circuito falló. Problema que no se pudo reparar a tiempo, dejando a millones de televidentes y sobre todo a los conductores desconociendo el resultado final. Es por eso que tenemos estas imágenes de la transmisión oficial, del completo caos que ocurrió en el pit lane, donde absolutamente nadie sabía quién se había quedado con la pole. Y es por eso que podemos ver cómo los pilotos empezaron a preguntarse mutuamente por sus tiempos, para averiguar sus posiciones de salida para la carrera de mañana. Dopo 31 Gran Premi da Monza. 21-6. No fue hasta que comenzó el pesaje de los pilotos que el sistema de cronos volvió a funcionar. Y fue ahí, y solo ahí, cuando Fernando Alonso descubrió que había marcado el mejor tiempo, logrando así su primera pole desde el Gran Premio de Italia de 2007. Junto a él en la primera fila estaba Vettel, con Webber y Hamilton en la segunda fila. En la tercera fila se encontraban Rosberg, que estaba en cabeza momentos antes de que el sistema fallara, y se defendía del último ganador de la carrera, Heikki Kovalainen. ¿Y se acuerdan de Norbert Haug? Pues después de este error de cronometraje se limitó a decir que al nivel de Fórmula 1, esto no es aceptable. Ferrari confirmó últimamente que Massa se perdería el Gran Premio debido a su accidente. Esto significó que por primera vez desde el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, una parrilla de menos de 20 pilotos participaría en un Gran Premio. Que bueno, esa carrera es para darle de comer aparte. También fue la primera vez que Ferrari presentó un solo auto en la carrera desde el Gran Premio de Francia de 2002, cuando Rubens Barrichello no pudo arrancar debido a problemas de encendido. La vuelta de formación para la carrera comenzó a las 2 hora local, y minutos después Alonso mantuvo su liderazgo en la pole position en la primera curva, seguido por un Hamilton que arrancaba rápido. Hamilton y Raikkonen casi se tocan en la carrera a pie de la primera curva, lo que en efecto ralentizó ligeramente al finlandés y permitió que Webber se mantuviera tercero. El efecto contrario provocó que Raikkonen y Vettel se apilaran y el Red Bull del alemán hizo un ligero contacto con la parte trasera del Ferrari. Vettel perdió más lugares ante Rosberg y Kovalainen como resultado del incidente, acción que le costó a Raikkonen una investigación por conducción temeraria después de la carrera por sus dos incidentes. Al final de la primera vuelta, Sutil entró a boxes desde el puesto 19 con problemas de presión de agua. El problema era terminal y se convirtió en la primera retirada de la tarde. Alonso comenzó a alejarse del campo, lo cual hizo soñar a más de uno, pero el piloto hizo bien en asegurar que el objetivo real de la tarde era cosechar unos cuantos puntos únicamente. Las posiciones se mantuvieron estáticas hasta el inicio de la quinta vuelta, donde Hamilton presionó a Webber en la curva 1 y con la ayuda del botón mágico del KERS superó al australiano antes de la curva 2. Una vez superado, Hamilton comenzó a cortar la brecha que Alonso había construido en la parte delantera. El Renault de Alonso sufría de degradación en los neumáticos traseros y también de un problema con la bomba de combustible, lo cual lo obligó a cambiar su configuración de combustible a mitad de la carrera. Alonso entró en boxes en la vuelta 12 y estuvo parado durante 6,4 segundos. Sin embargo, fue liberado con la rueda delantera derecha colocada incorrectamente. El conducto se cayó y la rueda terminó por separarse del auto en la curva 9. Alonso condujo el auto de regreso a boxes sobre 3 ruedas. La rueda que faltaba fue reemplazada, lo cual le permitió continuar en la carrera. Sin embargo, regresó a boxes en la siguiente vuelta, ya que el problema anterior con la bomba de combustible resultó también ser terminal. Mientras sus rivales se mataban en pista con Webber y Kimi teniendo una trifulca en el pit lane, llegando a casi atropellar a algunos mecánicos esperando por su piloto, Hamilton, que había heredado el liderato, pudo realizar su parada con una brecha entre sus competidores, pero una parada lenta le permitió a Kovalainen tomar la cabeza, seguido por Vettel. Pero la alegría duró poco cuando ambos pilotos entraron a boxes al final de la vuelta 21 para devolverle la ventaja a Hamilton.
La lenta parada en boxes de Vettel le costó la posición en pista, ya que se reincorporó detrás de Rosberg. El líder del campeonato, Button, que estaba muy cargado de combustible al inicio, había mejorado hasta el segundo lugar en el momento de su primera parada en la vuelta 25. Vettel estaba luchando con su auto y Barrichello lo rebasó por la octava posición en la vuelta 27. Vettel terminó por informar a su ingeniero de carrera que algo estaba roto, por ende terminó entrando a boxes al final de la vuelta, desde la 11ª posición, después de haber perdido más lugares. Su equipo de boxes reemplazó rutinariamente el morro y echó un vistazo detallado a la suspensión trasera. Se reincorporó una vuelta atrás del líder y finalmente terminó por retirarse en la vuelta 30. El debutante Alguersuari hizo su primera parada en boxes en la Fórmula 1 en la vuelta 28, cuando corría en el 13º lugar. Glock también se movía en posiciones de puntos en esa etapa de la carrera al usar la estrategia de un stint más largo de 32 vueltas. Buemi hizo un trompo en la curva 2 de la vuelta 38 y posteriormente se reincorporó al circuito detrás de su compañero de equipo. Hamilton no fue desafiado por el resto de la carrera e hizo su última parada en boxes en la vuelta 46 y volvió a casa para ganar su primera carrera como campeón defensor del mundo. Esta fue su primera victoria desde el Gran Premio de China de 2008 y su 10ª victoria en total. Y también la primera victoria para un coche equipado con KERS, con el otro coche también en segunda posición, siendo este el de Kimi Raikkonen. El Red Bull de Mark Webber cerraba el podio en tercera posición. Con el 7º lugar de Button, su ventaja en el campeonato de pilotos sobre Webber se redujo en 4 puntos, a 18,5. Los 3 primeros clasificados aparecieron en el podio y en la rueda de prensa posterior, donde Hamilton se mostró encantado de volver a estar al frente de la parrilla. Es una sensación increíble estar de vuelta aquí después de tanto tiempo, y con tanta lucha conmigo y con mi equipo, pero como dije en la vuelta, estoy muy orgulloso de los muchachos. Cuando entro a la fábrica y veo lo duro que están presionando todos, veo que todos quieren ganar tanto como yo y nunca se rinden. Raikkonen también logró su mejor resultado de la temporada 2009 hasta la fecha, y afortunadamente la FIA decidió no tomar ninguna medida con respecto a sus incidentes en la curva 1, catalogándolos como incidentes de inicio de carrera. El podio de Webber lo llevó al segundo lugar en la clasificación del campeonato, sin embargo se sorprendió por la forma en que se desarrollaron los procedimientos y describió su resultado como una completa sorpresa. En general, para mí, todavía estoy bastante feliz de tener el resultado que obtuvimos. Todavía estamos aquí. No nos hemos impresionado de ninguna manera. Estamos en la búsqueda y podemos llevar nuestro auto a muchos lugares y ser competitivos, para que nuestros muchachos y Renault tengan mucho de qué enorgullecerse. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para el equipo Red Bull, ya que la FIA multó al equipo por segunda carrera consecutiva con 10.000 euros. Esto por el unsafe release de Webber contra Raikkonen. Esto porque era una situación peligrosa para los ingenieros en la pista. Renault recibió el castigo más duro por los 3 incidentes en pista. Esto en forma de suspensión para la siguiente carrera de la temporada, el Gran Premio de Europa. Los comisarios de carrera consideraron que el equipo liberó el auto de Fernando a sabiendas que uno de los dispositivos de retención de las tuercas no se encontraba en posición segura, e incluso siendo conscientes de esto, no se tomó ninguna medida para evitar que el coche saliera a pista, al igual que falló al no informar al conductor de este problema, ni le aconsejó que tomara las medidas apropiadas dadas las circunstancias, a pesar de que el conductor se comunicó con el equipo por radio creyendo que tenía un pinchazo, lo cual terminó por provocar daños graves al vehículo y creó un peligro en pista para los demás competidores. Renault presentó la multa obligatoria de 6.000 euros para apelar la decisión, y el tribunal confirmó la solicitud de anulación de la suspensión. El equipo fue multado con $50.000 por el incumplimiento de las normas en Hungría, pero se le permitió competir en Valencia. El Gran Premio de Hungría también fue la última carrera para Nelson Piquet Jr. de Renault, ya que se separó del equipo el 3 de agosto de 2009, esto también por su bajo rendimiento en pista, y
Tristemente, no volvería a competir en un gran premio de Fórmula 1. Poco después, Romain Grosjean sería anunciado como su reemplazo. Esto es importante ya que los entendidos en la materia saben lo que ocurrió unos meses antes en el Gran Premio de Singapur de 2008, el famoso Crashgate. Pues esto es relevante ya que evidentemente lo ocurrido en esa carrera fue ilegal, y Nelson Piquet Jr. hizo lo que hizo intentando prolongar su estadía en el equipo, cosa que consiguió hasta el Gran Premio de Hungría del año siguiente. Ya no quiero verte nunca más. Donde finalmente Renault lo echó del equipo. Fue ahí donde Piquet dijo: ¿ah, no me quieren dejar jugar? Pues me llevo mi balón. Y después de su despido reveló ante los tribunales todo lo referente al Crashgate, provocando que la FIA echara a patadas a Flavio Briatore y a Pat Simons del paddock. Sin embargo, si quieres escuchar la historia completa del Crashgate, puedes dejármela en los comentarios. Y ya que tocamos el tema de Romain Grosjean, ¿por qué no hablamos de la GP2? La ronda de la GP2 de Hungría fue la sexta ronda del campeonato de la serie de GP2 de 2009. Se llevó a cabo de los días 25 y 26 de julio de 2009, evidentemente. Lucas Di Grassi consiguió su primera pole position en GP2, a pesar de estar en la serie durante 3 años. Nico Hülkenberg ganó la primera carrera, la tercera victoria consecutiva del alemán. Guido van der Garde consiguió los primeros puntos para eSport International desde España con el 7º puesto, seguido de una victoria en la carrera sprint, su primera victoria en GP2. Luca Filippi se llevó la vuelta rápida a bordo de su Supernova. Hülkenberg se fue de Hungría con 57 puntos, aún al frente del campeonato por delante de un par de nombres conocidos. El ya mencionado Romain Grosjean, que con su contratación con el equipo Renault tuvo que despedirse de sus aspiraciones al título de GP2. Vitaly Petrov, el mejor amigo de toda España entera, en tercera posición, Lucas Di Grassi cuarto y, como no, el todopoderoso Pastor Maldonado en quinto lugar. Y por último, Arkan Prix y Barbara Adaxin, quienes peleaban por el campeonato en ese momento, estaban únicamente separados por solo 2 puntos en el campeonato de equipos. Y ya. ¿Y qué? ¿Creían que eso era todo? ¡No! Ya que tan solo 3 días después de la carrera, el 29 de julio de 2009, BMW Sauber anunció que se retiraría de la Fórmula 1 al final de la temporada 2009, citando a los desarrollos actuales en el deporte como la razón detrás de su decisión. Y como dije yo, la tormenta perfecta. Y así es como este gran premio con una calificación de 6.8 en IMDb llega a su fin. Y bueno, espero hayan disfrutado de este episodio piloto de Pifias, el lado oscuro de la Fórmula 1. Si quieres que este proyecto continúe, déjame saber aquí en los comentarios y deja tu buen like. También si tienes alguna sugerencia de algún otro gran premio curioso o de algún otro momento en específico, coméntalo y yo con gusto le daré un vistazo. Yo fui Fox y me despido. Chao, chao.